vamos a ver una escala de grises como acá, por ejemplo, radiografía de tórax, que es lo que más van a ver, ¿no? Entonces existen 5 densidades que van a ver en una radiografía de tórax, ¿no? Que va desde el más oscuro, que es el negro, que corresponde al aire, la densidad de aire, y el más blanco, por ejemplo, los puntos blanquitos que están ahí, que es la densidad del metal. El metal es bien blanco, ¿no? Y también hay otras densidades intermedias, como es la grasa, que es un gris más oscurito o medio blanquito, ahí, la grasa. El agua, que es un poco más denso, por ejemplo en el corazón hay agüita por la sangre, ¿no? Y el calcio de los huesos, ¿no? Que es un poco más denso. Entonces son las 5 densidades básicas que hay en una radiografía. Y en cuanto a la terminología, son las densidades que hemos visto, las 5 densidades, la densidad del aire, que son de los pulmones, del aire también, la densidad de grasa, la densidad del corazón, la densidad del hueso y la densidad metálica, que es del marcapaso, ¿no? Entonces, acá también hay densidad del aire, densidad de la grasa, del aire de los intestinos, y esto que ven blanco es sustancia de contraste. Se ha hecho una urografía excretoria para ver el sistema pielocalicial, ureteral y la vejiga. ¿Por qué? Porque la sustancia de contraste absorbe la radiación y se ve así denso, se atenúa más, hay más atenuación. Igual, vean acá, esto de acá que es una prótesis de cadera, coxofemoral, ¿no? Una prótesis metálica, ¿ya? Entonces, en radiología, cuando hablemos de términos, cuando vemos una placa radiográfica, ahora que vamos a ver eso, y vemos algo extraño, una imagen extraña que no es normal, no vamos a decir, ve una mancha, ¿no? Sería incómodo, el paciente que va a decir que habla igual que yo. Entonces tenemos que hablar en nuestra jerga médica y la jerga radiológica. Cuando hablamos de radiografía tenemos dos términos, o bien es radiolúcido transparente o bien es radiopaco. Si vemos una mancha que vemos ahí veo una imagen radiopaca o radiotransparente, ¿no? De tal manera también que no nos entiende también el paciente, porque el paciente es muy chismoso, ¿no? Me han dicho que tengo una imagen, un tumor, ¿no? Entonces, para que no entiendan, hablamos en nuestra jerga. O bien es radiolúcido o bien es radiopaco. Otro término que también está asociado o es similar a esto es la atenuación, ¿no? Entonces, cuando es radiolúcido, significa que es más negro, ¿no? Y radiopaco significa que es más blanco. Entonces, radiolúcido también podemos hablar del nivel de atenuación. Entonces, radiolúcido significa que no ha atenuado bien el pase de los rayos X. ¿Y qué estructuras no atenúan bien? Los pulmones, por ejemplo, pues se ve más negro. Entonces, todo lo que es más negro es menos atenuado. Entonces, hay una imagen de disminución en su atenuación, también podemos decir. Pero ese término lo vamos a usar más en tomografía que en radiología. Pero de todas maneras quiero que sepan, porque cuando hablemos de tomografía, hablaremos ahí de niveles de atenuación, que son densidades. Entonces, menos atenuado, o negro o radiolúcido. Y más atenuado, blanco o radiopaco. ¿Ya? Muy bien. En tomografía, hemos visto que en tomografía se obtienen cortes en el plano axial. Entonces, cuando vemos una imagen de tomografía, significa que es un corte, es como un pan rebanado, ¿no? Entonces, esta imagen ya corresponde a una rebanada. Pero esa rebanada tiene dos caras, ¿no? Una cara superior y una cara inferior. Y tiene un grosor, como el pan. Igual, esta imagen representa justamente este corte de acá. Entonces tiene una cara. En tomografía, ¿qué cara es la que estamos viendo del pan, ¿no? ¿La cara superior o la cara inferior? ¿Qué imagen, qué cara nos muestra la tomografía siempre? En todas las tomografías nos va a mostrar una cara. ¿La cara superior del pan o la cara inferior del pan? Superior. Superior. Superior, a ver, ¿quién más dice? Superior. Ya. Entonces, cuando son los cortes axiales en tomografía, lo que nos muestra es la cara inferior, ¿ya? La cara inferior. Eso significa que si esta es la cara inferior, entonces los pies estarían para allá o para acá abajo, los pies de ese paciente. Si es la cara inferior que nos está mostrando, ¿la cabeza dónde estaría? ¿En la pared o acá? La cabeza del paciente.
Esta es la cara inferior que estamos viendo. Entonces la cabeza estaría allá en la pared, ¿no? Y los pies estarían acá. El cuerpo está así, el corte así, porque está viendo la cara inferior del corte. Si lo paro, es la cara inferior, ¿no? La paciente, si lo paro, su cara inferior estamos viendo. Lo echo, la cabeza para allá y los pies para acá. Entonces, siempre en la tomografía vamos a ver la cara inferior del paciente. Entonces, si es la cara inferior, este lado que estamos viendo acá sería derecho o izquierdo del paciente. ¿Qué lado sería? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, ¿no es cierto? Su lado derecho, porque el corte es así, entonces y este lado sería el izquierdo. Entonces es la forma de orientarnos en tomografía. Vemos la cara inferior del paciente, este lado sería el derecho y este de acá el izquierdo. ¿Ya? Muy bien. Y en tomografía lo que vemos son densidades, porque son cortes, tiene densidades, ¿no es cierto? Y la escala, bueno, en radiología vemos si es blanco o negro nada más, o sea, es una cuantificación subjetiva. En cambio, tomografía ya es más objetivo, porque vamos a cuantificar la densidad en unidades Hansfield. Entonces, si está cuantificado, nosotros ya sabemos cuánto es la densidad de cada órgano en promedio. Ya sabemos, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, el aire tiene una densidad de -1000, es menos denso, ¿no? Y el hueso, más de 1000. El agua, 0. Promedio, 0. Entonces, cuando ustedes tienen un vaso de agua y le echan aceite, ¿el aceite se hunde o flota? Flota. ¿Qué significa eso? Que es menos denso, ¿no es cierto? Entonces, ¿su densidad sería mayor o menor que la del agua? En unidades Hansfield. Menor. Entonces sería, la grasa siempre va a ser negativo. Entonces, si veo una imagen, porque la grasa se va a ver negra, no todo lo negro es grasa, ¿no? Si yo veo que tiene densidad menor que el agua, entonces sí, si va a ser negativo, es negativo. Entonces, la grasa entre menos 50 menos 100. Pero el aire tiene menos todavía, ¿no? Menos 1000. Y otras estructuras como por ejemplo, el riñón de 20 a 40, el vaso de 35 a 55 y el hígado 45 a 65, ¿no? Entonces, cuando hablemos decimos, primero no vamos a medir las densidades a todo también la imagen, ¿no? En promedio más o menos sabemos sus densidades y vamos a medir algunas estructuras, nada más las densidades. Pero ¿qué parámetro de referencia vamos a usar para establecer el punto intermedio de las densidades, o sea, una imagen isodensa? Va a depender del corte que estemos evaluando. Si es el abdomen, tomaremos como parámetro de referencia al vaso como una imagen isodensa. Y en base a ese color que vemos en el vaso, si es más blanco será más denso, si es más oscuro que el vaso será más hipodenso. Pero si es la pierna, no voy a ver el vaso. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro parámetro de referencia? El músculo. Y para nosotros el músculo va a ser lo isodenso. Y en base a eso ya vemos los grises. Si es más hipodenso o más hiperdenso. ¿No? ¿Bien? Entonces hay una escala, ya sabemos las escalas, ¿no? De densidades en unidades Hansfield, ¿no? Por ejemplo, el hígado, ¿no? Comparando con el vaso, ¿no? La vesícula biliar es más oscuro, más hipodenso, ¿no? Y aquí la grasa del peritoneo negativo, por eso, ¿no? Menos 100, creo que dice ahí. Y el hueso 800. El pulmón menos 800, ¿no? Más hipodenso, ¿no? Más hipodenso. ¿Y el nivel de ventana para qué sirve? Bueno, como dice ahí, es la programación de la imagen tomográfica visualizada en un rango específico de unidades Hansfield con la finalidad de valorar mejor un tejido de densidad específico, un trabalengua que no se entiende, ¿no? De manera práctica es lo siguiente. Nos vamos al tórax. Si yo quiero ver una fractura, tendré que ver el hueso.
Y el hueso, ¿qué densidad tiene? 1000 hemos dicho, ¿no? Entonces, el nivel de rayos X para evaluar el hueso tendrá que ser 1000. Pero los huesos no son 1000 exactos, ¿no? Puede ser 800 de repente o puede ser más, 1200. Entonces tengo que establecer un rango de densidades para el hueso. Si el hueso voy a evaluar, tengo que establecer un rango entre 800 y 1200. Ese va a ser mi nivel de ventana para evaluar los huesos del tórax, para que la imagen salga bien nítida. Si lo que quiero evaluar en el tórax es el pulmón, entonces tendré que buscar una escala intermedia, ¿no?, de la densidad del pulmón. ¿Y cuánta es la densidad del pulmón? Hemos dicho menos 800, menos 1000, ya que sea, ¿no? Entonces tendré que tener una escala ya entre menos 800 hasta menos 1200, por ejemplo, para que el pulmón se vea nítido. ¿Qué significa eso entonces? Que si yo quiero evaluar el hueso, no voy a hacer una ventana para pulmón, porque mi imagen me va a salir desastrosa. Igual, si quiero evaluar el pulmón, no voy a establecer un nivel para hueso. Tengo que establecer el nivel de ventana de acuerdo al tejido que voy a evaluar. ¿Ya? Eso es el nivel de ventana. Si no, la imagen no sale bien, sale borrosa. Por eso, en tórax, en tomografía, existen ventanas. Una ventana para pulmón, una ventana para ver el mediastino y otra ventana para ver los huesos, ¿no? Entonces hay ventanas, hay niveles de ventana, ¿no? Y también para hacer las reconstrucciones multiplanares, en este caso son volumétricas, en multiplanares corte sagital, y si lo quiero ver en el plano espacial será volumétrico, para ver ese stem, por ejemplo, que está en el callado, ¿no? Un stem metálico, y lo vemos en volumetría, en 3D, como dicen, vemos el estado. Y la terminología, a diferencia que rayos X, que era radio opaco y radio lúcido, acá será densidades. Isodenso, hipodenso si es más negro, o hiperdenso si es más blanco que lo isodenso, ¿no? Y hemos dicho que lo isodenso va a depender de la estructura que volvemos. En el tórax agarraremos como parámetro de referencia también a los músculos, como isodenso. Ese va a ser nuestro intermedio. Si es más negro que el músculo, será hipodenso, y si es más blanco que el músculo, será hiperdenso, ¿no? Y los cortes en tomografía, los 3 planos, ¿no? Corte coronal, si sigue la estructura coronal, corte axial, transversal y sagital, siguiendo el eje longitudinal de la estructura sagital. El único corte que se adquiere tomográficamente, hemos dicho que es en el corte axial. De ahí pasa al computador y esa es la reconstrucción multiplanar. Muy bien. Y en resonancia magnética, entonces ya hemos dicho que ahí se usa el magnetismo y las ondas de radiofrecuencia y se obtienen imágenes, vean, bien nítidas, ¿no? Mejor detalle anatómico que este cerebrito, ¿no?, en el mismo corte, ¿no? Acá todo está mezclado, no se ve bien, pero aquí el detalle anatómico es impresionante, ¿no? Porque mide la cantidad de agua que tiene cada estructura, por eso se ve el detalle anatómico mejor. Entonces vemos ahí, por ejemplo, una imagen, ¿no? Entonces, lo que tiene más agua me dará más señal, y lo que tiene menos agua me dará menos señal, ¿no? Entonces, ¿qué estructura no tiene agua? Hemos dicho que es los huesos. los huesos, ¿no? Entonces, si vemos acá esta resonancia magnética, ¿el hueso cuál sería? ¿Esa línea blanca? No, esta parte no. ¿Qué tendría que ser? No le tendría que dar señal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el hueso ahí? La parte negra. ¿Ah? La parte negra. La parte negra, la línea negra. Ajá. Pero yo veo 2 líneas. ¿Por qué veo 2 líneas? ¿Por qué veo 2 líneas en el cráneo? Una línea adentro y una línea afuera, una externa y una interna. ¿Por qué vemos ahí 2 líneas negras? ¿Han cortado un cráneo alguna vez? En anatomía, ¿no? ¿Un corto cráneo? ¿No han hecho? ¿Cuál es el componente del cráneo? ¿Qué tipo de hueso es?
un hueso ¿de qué tipo? Es un hueso esponjoso, ¿no? Tiene corticales y tiene la zona medular, la zona esponjosa. Entonces la cortical es la zona más dura y en medio está el hueso esponjoso. ¿Y el hueso esponjoso qué es lo que tiene? Grasa y vasos sanguíneos. Por eso tiene agua. Entonces, entre esas dos líneas se ve hiperintenso, por eso una línea media blanquita entre los dos. Entonces las tablas, las corticales, la cortical externa y la cortical externa, la tabla externa y la tabla interna, no tiene agua porque es duro, por eso se ve negro y en medio está la grasa que brilla. Por eso se ve así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya la resonancia magnética hemos dicho que los hidrógenos están uno por su cuenta, ¿no? Lo que hace el imán es alinearlos a todos, los pone en paralelo. Y una vez que esté en paralelo, usamos las ondas de radiofrecuencia que se envía ese spin, lo inclina nada más, absorbe energía que estoy mandándole y si suspendo la onda de radiofrecuencia por el efecto del magnetismo va a volver a su sitio, pero va a liberar la energía que absorbió, porque si no, no va a poder volver. Entonces libera energía y vuelve a su sitio. Esa energía que libera lo capta la antena y lo transforma en una imagen. Entonces, si es lo que capta la energía que libera, que se llama eco también, entonces el hueso no me va a dar mucha señal, casi nada, por eso sale negro. Y lo que me va a dar más señal son las estructuras que tengan más agua, como el cerebro, el líquido, etc., ¿no? Tienen más agua. Bien. Profesor, pero los vasos sanguíneos tienen bastante agua, ¿no? ¿Y por qué los vasos sanguíneos son oscuros en la resonancia magnética, no la señal? ¿Por qué los vasos sanguíneos no dan señal si tienen agua? Debería de dar señal si tiene agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Entonces, al hidrógeno que está en el vaso sanguíneo le ponen, lo inclina y vuelve. Pero ese hidrógeno que estaba en ese momento parado ahí, en ese momento que le envió la radiofrecuencia, ¿está en el mismo sitio o no? ¿Por qué no está en el mismo sitio? Está viajando. Entonces ese que se inclinó al momento de recibir ya está por otro lado. Por eso es que no da señal de vacío, los vasos sanguíneos. No es porque no haya agua, sino porque ya se fue el hidrógeno a otro lado. Entonces cuando volvió allá, ¿ya qué señal va a dar? Entonces no da señal, se comporta como el hueso igual. Entonces van a haber agujeros negros que corresponden al vaso sanguíneo cuando hagamos resonancia magnética. ¿Ya? Muy bien, entonces la señal, entonces hablamos acá ya no de densidades, ya no de radiotransparencia, sino hablamos de intensidad de señal. Hiperintenso, isointenso o hipointenso. Así hablamos en resonancia magnética. ¿Ya? Entonces, la intensidad de la señal va a depender de la cantidad de hidrogeniones que tenga cada tejido, ¿no es cierto? De hidrógeno, ¿no? O sea, que tenga más agua o menos agua. Entonces, los huesos no dan señal porque no tienen mucha agua. Y las demás estructuras sí, en diferentes grados, y dan las escalas de grises. Y existen secuencias anatómicas cuando hagamos resonancia magnética de cerebro. Existen 3 secuencias básicas que vamos a ver. Existen más secuencias, no son las únicas secuencias, existen muchas secuencias. Se puede fabricar mucho porque yo puedo inclinar a los 10 grados, también puedo inclinar 60, 70.